Hola Juan, hace meses que tengo muchas ganas de contarte lo que le pasó a mi papá, sobre todo después de ver ese episodio dedicado a los relatos del Panteón de Dolores, porque es justo ahí donde todo ocurrió. Hace unos 6 años, mi papá tenía la costumbre de visitar seguido la tumba de mi abuelo. Esa tumba está justo al lado de una muy famosa, la que tiene el busto de metal de un general. La gente dice que a veces esa figura habla, pero eso te lo menciono solo como referencia, por si alguien conoce el lugar y quiere ir a comprobarlo. Mi papá fue un 6 de octubre, el día en que se cumplía un aniversario más de la muerte de mi abuelo. Fue solo. Se puso a arreglar la tumba, le puso flores, limpió todo a los alrededores y después se quedó rezando. En eso, mi papá alcanzó a ver que un grupo de personas se acercaba por el camino. Venían 2 hombres al frente, otros 2 atrás y, al final de todos, una señora. Cuando estuvieron cerca, se dio cuenta de que uno de los que venía delante era su hermano, o sea, mi tío, y traía a un amigo que mi papá ya conocía, pero a los otros 3 no los identificó. Los saludó y siguió en lo suyo, rezando muy concentrado como siempre. Las otras 3 personas estaban detrás de mi tío y de su amigo. Mi papá alcanzó a ver cómo los 2 señores le hacían señas a la señora para que se acercara con ellos, pero ella solo les negó con la cabeza. Mi papá continuó rezando de rodillas y, cuando terminó, se levantó para saludar bien a mi tío, pero al voltear se dio cuenta de que los otros 2 señores y la señora ya no estaban. Solo quedaron mi tío y su amigo. Salieron del panteón y se fueron a comer. Ya estando ahí, mi papá le preguntó a mi tío por qué las otras 3 personas que venían con ellos se habían ido sin despedirse. Mi tío se quedó súper confundido y le juraba a mi papá que él solo venía con su amigo. Mi papá insistía en que los había visto y escuchado claramente detrás de ellos, pero mi tío le repetía que no, que él no vio ni escuchó a nadie, y su amigo tampoco. Para mi papá era imposible que no los hubiera notado, porque mi tío estaba más cerca de ellos. Era obvio que tenían que haberlos visto, o al menos oído, pero nada. Meses después, mi papá volvió al panteón, esta vez solo. Nuevamente estaba de rodillas frente a la tumba de mi abuelo cuando sintió que alguien se paró frente a él. Levantó la vista y se dio cuenta de que era la misma señora que había visto meses atrás, pero esta vez ella le habló. Directamente le preguntó si él también venía a visitar a su muerto, y mi papá le contestó que sí. Luego le preguntó a ella si venía lo mismo. La señora le respondió que sí, pero añadió que a ella ya no le quedaba mucho tiempo por ahí. Mi papá solo hizo una mueca de tristeza y bajó la cabeza para seguir rezando. Cuando levantó la mirada unos segundos después, la señora había desaparecido. Nunca más la volvió a ver. Siento la necesidad de compartir esta historia de la que fui testigo, aunque quizá no sea el protagonista. Sucedió en un cementerio judío de la Ciudad de México, uno muy antiguo que tiene tumbas que datan desde la época de la Revolución. Yo no soy judío ni religioso, eso quedó atrás en mi familia, pero cuando era niño solía acompañar a mi abuelo. Mi tío insistió en que ni él ni su amigo habían visto, ni oído absolutamente nada. A mi papá le parecía imposible, de verdad, que no se hubieran enterado de nada, porque mi tío estaba mucho más cerca, así que, lógicamente, por lo menos tuvieron que haber escuchado algo, pero no. Meses después, mi papá regresó solo, pero esa vez no se encontró con su hermano. Estaba ahí, arrodillado frente a la tumba de mi abuelo, rezando, cuando sintió que alguien se había plantado justo delante de él. Levantó la mirada y de repente se dio cuenta de que era la misma señora que había visto meses atrás, pero esta vez ella le habló. Me miró directo y me preguntó si venía a visitar a mi muerto. Mi papá le dijo que sí, y le preguntó si ella también estaba ahí para lo mismo. Ella le contestó que sí, pero añadió que ya no le quedaba mucho tiempo por esos lados. Mi papá solo hizo una mueca de tristeza y bajó la cabeza para retomar sus rezos. Apenas unos segundos después volvió a levantar la vista, y la señora se había esfumado. Nunca más volvió a cruzarse con ella. Siento la necesidad de compartir una historia, una de la que fui testigo, aunque tal vez no fui el protagonista. Todo ocurrió en un cementerio judío de la Ciudad de México. Es un lugar muy antiguo, con lápidas que datan incluso de la época de la Revolución. Yo no soy judío, ni siquiera soy religioso. Eso es algo que quedó en el pasado para mi familia. Pero cuando era niño, solía acompañar a mi abuelo a ir a visitar a los difuntos para quedarnos un rato en silencio allí. Era un sitio de mucha paz, sobre todo por la costumbre con mi abuelo.
Tras su partida, esta tradición religiosa se desvaneció, igual que el idioma alemán que mi madre apenas alcanzó a hablar cuando era pequeña, y que fue olvidando poco a poco al crecer. Ella ya es totalmente mexicana. Nosotros también, pero de vez en cuando hacemos algunas cosas para sentirnos cerca de esos familiares, que ya no están. A veces regresamos a ese camposanto, aunque mi abuelo ya no estuviera ahí para acompañarnos. La verdad es que pasó tanto tiempo sin ir, que casi perdí la memoria de dónde estaban las tumbas que solíamos visitar juntos. En esa ocasión, nos acompañaba Mateo, el novio de mi mamá. Apenas entramos, se alejó un poco para darnos nuestro espacio, aunque se notaba intrigado por el lugar. Al cabo de un rato, yo también comencé a caminar lejos de mi madre, perdiendo la noción del tiempo, hasta que a unas cuantas tumbas de distancia vi a Mateo. Estaba prácticamente pegado al suelo sobre una de las lápidas, como si estuviera rezando, pero de una forma muy rara, y eso que él ni siquiera era judío. De hecho, es la persona más atea que conozco. Me extrañó tanto verlo así, tan metido en esa tumba, que me acerqué y le pregunté qué pasaba, pero antes de terminar la frase, me cortó. Con un gesto de la mano me pidió que me callara y me acercara más. Entonces, logramos escuchar una voz a lo lejos. Mateo me susurró si yo también podía oírlo, y le dije que sí. Nunca había visto esa tumba antes, pero era bastante vieja, y les juro que lo que escuchábamos parecía salir desde lo profundo de la tierra. Me quedé un instante paralizado y busqué a mi mamá con la mirada. La vi a lo lejos. Por fin había encontrado los sepulcros que él, abuelo, visitaba. Fui por ella y le rogué que viniera. Le dije que tenía que escuchar aquello, esa voz tan extraña que parecía brotar de una de las lápidas. Mi mamá sonrió, seguramente sin creer ni una palabra de lo que le acababa de decir, pero caminó conmigo hacia donde estaba Mateo, quien cada vez parecía más decidido a descubrir el origen de aquel sonido. Estaba dando vueltas alrededor de la tumba, revisando cada centímetro, intentando encontrar alguna explicación lógica. En cuanto llegó mi mamá, aquella voz se cortó de golpe. Ni ella, ni Mateo, ni yo pudimos volver a oír nada. Parecía como si lo que sea que estuviera emitiendo eso hubiera decidido quedarse callado. Les prometimos que sí se escuchaba algo, pero mamá solo soltó una risita y nos dijo que ya era hora de irnos. Teníamos una comida pronto a la que debíamos llegar. Apenas habíamos dado unos pasos cuando lo oímos de nuevo. Mi mamá se detuvo en seco, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Nos ordenó salir de ahí de inmediato. No soltó ni una palabra hasta que subimos al coche y nos dirigimos a la reunión donde nos esperaban. Mateo y yo estábamos descolocados por su reacción, así que, para romper el hielo, Mateo le comentó que sabía que ella creía en fantasmas, pero que le sorprendía que eso lo hubiera asustado tanto. Mi mamá sonrió con tristeza y soltó lo que puso fin a la plática. A mí los fantasmas no me dan miedo. Lo que sé que estaba ahí, lo que escuchamos, eso nunca fue un fantasma. Con el tiempo, lo único que mi mamá quiso añadir sobre aquella tarde fue que lo que oímos significa no hay Dios en alemán. Más que el miedo a la entidad en sí, le aterrorizaba ese significado. Su madre, mi abuela, que era muy católica, le decía que cualquier cosa que intentara convencerla, y es que esto de que Dios no existe no es un fantasma, es pura y llanamente una presencia demoníaca. Supongo que por eso, desde aquel momento, mi madre empezó a creer un poco más en la existencia de Dios y del bien. Y es que, justo a mitad de una tarde aquí en la Ciudad de México, nos topamos de frente con la pura maldad. Hola, comunidad. No sé cómo sea allá en México, pero en mi país, al menos en las ciudades grandes, la mayoría de los cementerios están a las afueras. Es rarísimo encontrar alguno dentro de la mancha urbana, y eso es más que nada porque las ciudades crecieron y terminaron alcanzándolos. Cuando estaba en la universidad acepté cuánta chamba encontré para echarle la mano a mis viejos con los gastos de la carrera.
sobre todo porque estudiar astronomía sale carísimo. De hecho, esto que les voy a contar pasó en mis vacaciones, cuando me cargaba hasta 3 empleos al mismo tiempo. Estaba desesperado por ahorrar para irme a hacer mis prácticas profesionales medio año a España. Entre tantas opciones, metí solicitud en una agencia de seguridad donde trabajaba un viejo conocido de mi papá. Me contrataron para cubrir guardias nocturnas. El encargado se comprometió a mandarme a sitios donde pudiera dormir a ratos y así descansar un poco de mis otros trabajos. A mí me pareció un trato excelente, un favorzote que me estaban haciendo. Por lo general me tocaban oficinas, fábricas y lugares donde, la verdad, ni siquiera hacía rondines. Casi siempre me acomodaba en una silla, me quedaba jetón un rato, descansaba y, al amanecer, esperaba al guardia que me relevaba para irme a casa, pegarme un buen baño y seguirle con el día en él, otro empleo. Suena más pesado de lo que era, pero les quiero contar de un lugar muy específico al que me mandaron una noche, un panteón. Y sí, a mí también me sacó de onda. Necesitaban un guardia en un cementerio. Fui a las oficinas porque me dijeron que alguien pasaría por mí para llevarme a ese lugar, que estaba lejísimos de la ciudad y también me recogerían por la mañana. No había transporte público que llegara hasta allá, así que uno de los supervisores tenía que encargarse de llevar y traer a todo el personal. Pocos querían aceptar la chamba, pero al parecer ya sabían que a mí me estaban haciendo el paro, dándome los puntos, más tranquilos. Y alguien decidió que me enviarían ahí. Esa noche, el pretexto fue que también ahí podría dormir a gusto. Así me lo dijo él, supervisor, casi como reprochándome. Me comentó que en el lugar ya había un velador, uno de planta, del propio cementerio, pero que ellos llevaban 4 meses dando el servicio ahí, en la agencia de seguridad. Cuando le pregunté por qué, soltó un suspiro profundo antes de contestarme. Pues verás, la gente, los que tienen a sus difuntos ahí, son gente con dinero y decidieron contratarnos porque algo extraño estaba pasando con las tumbas. Sentí un escalofrío al oír eso. Incluso recuerdo el lugar exacto donde estábamos cuando me lo soltó, esperando en un semáforo antes de agarrar la carretera para salir de la ciudad. Le pregunté qué era exactamente lo que ocurría. Mira, el señor que cuida es ya mayor. Pronto lo conocerás. Yo ya tuve que quedarme una noche ahí y dudo mucho que él sea capaz de las cosas, de las que lo acusan, pero las tumbas han sido abiertas y profanadas. No hace falta que entres en detalles. Solo te diré esto. Han profanado las tumbas. Dicen que el cuidador permite que entre gente para hacer sus rituales, o que simplemente son personas que buscan vengarse de los cuerpos de quienes les hicieron daño en vida, como si no fueran todos iguales. Yo he tenido la suerte de no ver nada, pero de vez en cuando las cosas siguen pasando, se siguen metiendo. El supervisor nos fue contando durante el trayecto que a ninguno de sus guardias le había tocado ver a los responsables, aunque siempre estaban con el velador casi todo el tiempo, y no era él quien dejaba pasar a quien fuera que se acercara al cementerio con esas malas intenciones. Lo más raro de todo es que aquello estaba en medio de la nada, a kilómetros de la casa, o de cualquier luz cercana. Quien fuera que llegara hasta allá, lo hacía caminando por esa larga carretera, o se metía por el bosque, ese bosque espeso y profundo. Cuando por fin llegamos, el guardia nos abrió una puerta pequeña incrustada en el enorme portón. Era un señor de unos 60 años. Me dijo que no me conocía, pero me recibió de la forma más amable. De verdad, fue increíble. Me ofreció café y unas galletas que tenía por ahí y me confesó que él se sentía mucho más tranquilo desde que nosotros empezamos a patrullar también, ya que ese lugar nunca le había gustado de noche, cuando le tocaba cuidarlo a solas. El supervisor se quedó a tomarse un café con nosotros. Le haría falta para no quedarse dormido en el camino de regreso. El velador me dijo que podía quedarme tranquilo, que él hacía sus rondas de vez en cuando, pero que en realidad no era necesario. Yo, de todos modos, intenté mantenerme despierto un buen rato, hasta que el sueño me ganó por completo. Me desperté ya entrada la madrugada por el silbido del viento que se colaba por una rendija de la puerta.
El velador estaba dormido en la silla, justo frente a mí. Tomé su lámpara y salí. En cuanto la encendí, me di cuenta de algo. Era la primera vez que miraba hacia el interior del camposanto. No hay forma de que esa imagen, un cementerio que se ilumina en la oscuridad por tu propia lámpara, no te provoque una sensación de miedo absoluto. Decidí dar una vuelta para conocer un poco el lugar sin alejarme tanto, pero, de alguna manera, cuando pensé que regresaba por el mismo camino paralelo por él que había entrado, terminé perdido en las entrañas de aquel lugar. Me di cuenta de que no iba por el camino correcto porque de repente empecé a bajar. El terreno se inclinaba y el cementerio comenzaba a descender por una colina. No quise avanzar más al ver que la pendiente se volvía más pronunciada. No sé, veía el final entre aquellas filas de tumbas y decidí dar media vuelta, pero un ruido a mis espaldas me puso en alerta. Miré de nuevo hacia abajo y había algo ahí abajo, un animal, probablemente, haciendo un ruido extraño que no pude reconocer. Decidí bajar un poco más. No me podía permitir que ocurriera algo esa noche en la que yo estaba de guardia. Tenía dos opciones: hacer ruido e intentar espantar a cualquier persona que anduviera ahí para que huyera al verse descubierta, o apagar la lámpara y avanzar en silencio total para sorprender a quienquiera que estuviera ahí escondido. Pensé que lo primero podría ser peligroso. Si alguien armado andaba por ahí, me iba a ver antes de que yo pudiera notarlo. Así que, sin pensarlo dos veces, apagué la linterna y empecé a bajar. No había dado ni 3 pasos cuando escuché de dónde venía el ruido. Entre las tumbas pude ver una figura. Era una cosa delgadísima, desnuda y con el pelo largo. Si los fantasmas son reales, tenían que verse exactamente como eso. El cuerpo se me paralizó por completo. Fue como entrar en un trance de esos de supervivencia. Sin darme cuenta, mis manos buscaron algo en el suelo. No sé, una piedra o un pedazo de lámina, y lo lancé directo hacia aquella silueta. Le di de lleno en la espalda. Aquella cosa lanzó un chillido espantoso y se giró hacia mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero, se los juro, no tenía boca. Se me quedó viendo, pero salió corriendo a una velocidad inhumana, perdiéndose en la negrura de la noche. Yo salí despavorido hasta la caseta del vigilante, al que desperté a puro grito. Nos encerramos ahí dentro hasta que salió el sol. El velador actuaba como si esto ya le hubiera pasado antes. Estaba totalmente tranquilo. Apenas empezó a clarear, volvimos al lugar donde me topé con esa cosa. Nos quedamos de piedra al ver que ese ser, esa mujer, si es que se le puede llamar así, había arrancado un trozo de lápida de cuajo. No había marcas de herramientas. Lo hizo con pura fuerza bruta. No me entra en la cabeza la suerte que tuve al reaccionar así. Si no hubiera apagado la lámpara, si no hubiera hecho nada, seguramente me habría visto a mí primero. El velador me aconsejó que mejor no contara lo que vi, porque se iban a reír de mí. Así que solo reportamos que vimos a alguien rondando, sin dar detalles de su aspecto. Todavía me pongo a pensar en él, en que se quedó trabajando allí, en ese lugar al que nunca, pero nunca, voy a regresar. A veces me entran ganas de volver para ver cómo está, saludarlo y preguntarle más sobre lo que ocurre ahí dentro. Pero tengo una regla de oro: jamás, ni de día ni de noche, me volveré a parar por ese sitio. Y hasta aquí llegamos con la historia de esta noche. Si este relato logró ponerte la piel de gallina, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hablemos de las cosas más aterradoras. Suscríbete para no perderte ninguna de las historias que pondrán a prueba tus nervios. Activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando subamos nuevos relatos de terror. Gracias por acompañarnos una noche más. Y recuerda, hay cosas que es mejor no encontrar cuando cae el sol. Nos vemos muy pronto, si es que te atreves. Y hasta aquí dejamos el relato de esta noche. Si esta historia logró erizarte la piel, dale un buen me gusta y únete a la comunidad de Hablemos de las cosas más aterradoras para que no se te pase ninguna de nuestras futuras historias, esas que pondrán a prueba tus nervios. Dale clic a la campanita para enterarte cuanto antes de cada nuevo video. Gracias por estar con nosotros una noche más. Y ten presente, hay secretos que es mejor no desenterrar al caer la noche. Nos oímos pronto, si es que te atreves.